Buenos días, bienvenidos a todos a la conversación de español de esta semana. El tema es las lenguas de España y sus dialectos. Voy a explicar principalmente las lenguas porque es más fácil, ya que tenemos muchos dialectos. Supongo que como en República Checa también hay más dialectos y explicar las diferencias es muy complicado y además sería un poco aburrido. Si queréis saber las diferencias, lo podéis encontrar en internet en tema de habla. Y bueno, lo primero de todo, la RAE es la Real Academia Española y es donde están las definiciones, las mejores definiciones en español. Podéis utilizar este diccionario si queréis para buscar definiciones, es el más apropiado. Así que bueno, ahí lo tenéis, se llama RAE. Y bueno, lo primero de todo, la diferencia entre lengua y dialecto, acorde con la RAE. La lengua es un sistema de comunicación verbal propio de una comunidad humana y que cuenta generalmente con escritura, y el dialecto es la variedad de esa lengua, de ese idioma, que no alcanza la categoría social de lengua. Bueno, en cuanto a España, las lenguas principales son el castellano, el catalán, el vasco, el gallego y hasta hace poco el aranés, que es donde veis la flecha, pues esa pequeña parte de Lérida hablan aranés. Bueno, la lengua oficial es el castellano y las otras son lenguas cooficiales. Y la diferencia es que la lengua oficial, el castellano del Estado, significa, acorde con la Constitución de 1978, que todo el mundo tiene la obligación de conocerla y el derecho a utilizarla. Y bueno, el castellano es de origen latino, como ya sabéis, creo que lo sabéis. Y bueno, es un dialecto, empezó siendo un dialecto que se originó en las llanuras del norte y se llevó a las regiones del sur y del este más adelante. O sea, empezó en la parte norte de España y se extendió luego hacia el sur y hacia el este. Y bueno, la historia del castellano, el castellano y el andaluz surgieron como dialectos en la península ibérica, como acabo de comentar, como un dialecto el castellano. Y primero con los visigodos estaba el árabe, pero cuando los reinos cristianos reconquistaron España, introdujeron el castellano y esto fue creciendo, el predominio del castellano, a medida que los reinos católicos se apoderaron de las regiones de España. Y bueno, Isabel y Fernando en el siglo XV y XVI declararon el castellano como el dialecto oficial y se convirtió más adelante como el idioma oficial también en la educación y en documentos oficiales de España. Luego el catalán, bueno, el catalán es la lengua cooficial más hablada en España junto con el castellano. También tiene origen latino y su origen se remonta a los siglos octavos y al décimo, al siglo octavo y al siglo décimo. Y bueno, en cuanto a su historia, el catalán se parece mucho, no sé si lo sabéis, lo habréis escuchado alguna vez, al francés, tiene muchas palabras, porque bueno, los territorios del norte fueron cedidos a Francia y durante un tiempo el catalán fue prohibido de la educación y el uso oficial, pero con el romanticismo y el nacionalismo en el siglo XIX hubo un resurgimiento del catalán por el nacionalismo y se institucionalizó en el siglo XX hasta que se aprobó el Estatuto de Autonomía. Y bueno, las variantes del catalán, no sé si lo sabéis, que son el valenciano y el balear, pero estas no se han aprobado como lenguas por el Estatuto de Autonomía, por lo tanto son considerados dialectos del catalán, aunque muchas personas
por ejemplo, muchos valencianos dicen que es su idioma, porque ellos hablan valenciano y no catalán. Como veis, siempre hay muchas discusiones acerca de dialectos y lenguas en España. Tenemos mucha variedad y muchos sentimientos nacionales. Que bueno, más adelante en otra conversación hablaré del movimiento independentista catalán, que ya conocéis, y veréis ese sentimiento. Y bueno, en Cataluña, Valencia y las Islas Baleares, este idioma es materno junto con el castellano. Se usa. Bueno, el gallego, no sé si lo habréis escuchado alguna vez, me gusta mucho cómo suena. Para mí es como cantar. En España decimos que los gallegos cantan. Es la segunda lengua cooficial en España, más hablada. También tiene origen latino, pero tiene gran influencia portuguesa. Se parece al portugués y cuanto más se acerca a Portugal, la zona más se parece, o eso dicen. Los portugueses o los gallegos dicen que se pueden entender algo. Y bueno, es el idioma materno más que el castellano, como en Cataluña, pues en Galicia igual, para ellos. La historia, bueno, fue una transformación del latín en gallego que se produjo de forma progresiva e imperceptible poco a poco y tiene influencias de los proindoeuropeos y de los celtas en el norte, cosa que por ejemplo el castellano y el catalán no tienen influencias celtas. Y también tiene influencia del latín con los romanos y de lengua germánica en algunas palabras, que lo podéis buscar en internet si queréis, porque yo no controlo el gallego. Solamente controlo, perdonad, el castellano. Yo soy castellana pura de Madrid. Y bueno, la lengua lírica fue la lengua lírica en el siglo XIV y en la Edad Media decayó, pero como el catalán hubo un resurgimiento en el siglo XIX con el movimiento nacionalista, los movimientos nacionalistas, y en el siglo XX se convirtió en una lengua cooficial como el catalán, aprobando el Estatuto de Autonomía también. Bueno, el vasco o el euskera, para mí es más difícil saber cómo suena. Sé cómo suena, pero no lo he escuchado mucho. También es verdad que todavía no he ido al País Vasco y quiero ir. Y bueno, se habla en el País Vasco y en Navarra y es la lengua más compleja. Tiene 6 dialectos dentro de este territorio y es muy interesante porque es la única lengua con origen desconocido, no se sabe. También tuvo influencia de los celtas y dice que tiene influencia de las lenguas romances también. Bueno, tuvo una falta de uso durante muchos años y eso hizo que no sea tan conocida como el gallego o el catalán. Y hoy en día se habla más el castellano que el vasco. En el País Vasco gran parte hablan castellano, pero gracias al respeto y la protección y la política, o sea, de España y la política lingüística que hay en el País Vasco, hay más gente que lo habla y hemos podido, bueno, España ha podido mantener este idioma y que no desaparezca, para que no haya desaparecido. Y bueno, tiene influencia romana y latina, aunque no se sabe su origen, como se dice, es completamente diferente. Y en la Edad Media tuvo un declive, pero como he comentado, desde entonces se ha intentado propagar o, bueno, se ha intentado mantener este idioma para que no desaparezca porque es parte del patrimonio cultural español. Y en el siglo XX también se aprobó el estado de autonomía para que fuese una lengua cooficial. Y bueno, ahora pasamos a la última lengua, el aranés. Como he comentado, solo se habla en Lérida, es una variedad del catalán y desde 2006, ya tarde, es oficial en toda Cataluña y es un idioma cooficial. La historia viene dada
por la ruralización, perdonad, de la sociedad. Lérida era una ciudad, un pueblo rural, una comunidad, y la economía en el siglo XV era ganadera y empezó a tener relación con la economía de Barcelona hasta el punto de que, pues bueno, se industrializó más y se modernizó hasta que hoy en día es parte del sector turístico y es importante, por lo tanto, desarrollaron su propio idioma con la sociedad rural y ha ido adquiriendo poder de tal forma que al final han conseguido ser un idioma cooficial y oficial en Cataluña. Y bueno, en cuanto a los dialectos, aquí tenéis un mapa. Se divide en dialectos septentrionales, que significan del norte, y dialectos meridionales, que significan del sur. Como veis ahí, en el norte hay muchos tipos de dialectos y en el sur hay otro tipo de dialectos, como por ejemplo los más famosos, el extremeño, el murciano, el manchego, el madrileño, el andaluz, y hay distintos tipos de andaluz. Por ejemplo, el andaluz de Jaén es diferente al de Sevilla, por ejemplo, y así en muchos lugares del sur. Y también en el norte tenemos en Cantabria el cantábrico, también tenemos el leonés, el riojano, el aragonés, el asturiano de Asturias, que es diferente al gallego, por ejemplo, y bueno, hay mucha variedad, pero yo no les entiendo mucho. Por ejemplo, el asturiano, puedo entender algo mejor el asturiano que el gallego, porque, bueno, el asturiano y el gallego se parecen, pero es más fácil para mí el asturiano. Y, por ejemplo, puedo entender el leonés porque solamente hay diferentes expresiones. Y también puedo entender el andaluz solamente en expresiones. Pero, por ejemplo, para mí es más difícil entender el valenciano, ya que viene del catalán. Y eso, dependiendo de la dificultad o del parecido al castellano, a mi castellano, puedo entender más idiomas u otros, y el canario también puedo entenderlo, pero a mí me resulta más difícil entender a los canarios, por ejemplo, que a los andaluces. Pero también es verdad que dependiendo de la parte de Andalucía entiendo mejor el andaluz o no. Por ejemplo, entiendo mejor el andaluz yo de Jaén, tengo una amiga de Jaén, que por ejemplo a veces el andaluz de Sevilla o el gaditano de Cádiz. Y bueno, para concluir, España, como veis, es un país plurilingüe. Como consecuencia de su historia, posee una gran variedad de lenguas y dialectos dentro del territorio y se ha intentado preservar todas estas lenguas y dialectos como patrimonio cultural de España. Y bueno, como he comentado, hay muchas discusiones lingüísticas por sentimientos nacionales o históricos, y por ejemplo la última que ha ocurrido, que es muy interesante, que se ha aprobado la ley CELA este año, que significa que el castellano se elimina como lengua oficial de Estado y vehicular en la educación. De esta manera se introduce la posibilidad de que los gobiernos autonómicos puedan determinar cuál es la lengua oficial en cada comunidad en cuanto a la educación. Por lo tanto, más autonomía lingüística para los gobiernos autonómicos para elegir cuál prefieren que sea la lengua oficial en tema educativo. Por lo tanto, hay más descentralización lingüística cada vez más y el castellano tiene menos importancia a nivel oficial. Es muy interesante. Mucha gente, hay mucha discusión en torno a esta ley
y mucha gente está más enfadada por esto. Y bueno, es un tema bastante difícil de discutir. Y bueno, ahora como siempre, unas preguntas sobre mi tema para ver si os ha interesado y si os habéis enterado de mi explicación. Espero que sí. Bueno, la primera es España. Hay 4 posibles respuestas. Como siempre, un tiempo o paráis el vídeo. Y la respuesta correcta es la C. España tiene una lengua oficial, el castellano, 4 lenguas cooficiales, como he explicado, el gallego, el catalán, el vasco y el aranés, y una gran variedad de dialectos, que son muchos, dependiendo de los lugares, comunidades y ciudades, mucha variedad. En España hay 2 respuestas correctas, la C y la D. Las lenguas cooficiales son el catalán, el gallego, el vasco y el aranés, como he comentado, y el aranés es una lengua cooficial reciente, del siglo XXI. Selecciona la respuesta incorrecta, ahora lo contrario, solo hay una que no es correcta, y es la C. El vasco y el gallego son de origen latino. Como he comentado, el vasco se desconoce sus orígenes y el gallego tiene origen latino, pero también portugués. El catalán y el castellano son de origen latino, eso sí, y bueno, eso es. Ahora selecciona las respuestas correctas, hay más de una. Son la B y la C. El balear y el valenciano son variantes del catalán, aunque no son iguales. Y mucha gente dice que el valenciano y el balear no entran dentro del catalán, sino que van aparte. Como siempre, hay discusiones sobre esto. Y en Cataluña, en Valencia y Baleares, se habla el catalán, el valenciano y el balear como idioma materno, junto con el castellano, como ya he comentado. Ahora selecciona la respuesta incorrecta. Es la B. En España hubo discusiones lingüísticas acerca de las lenguas oficiales y cooficiales, pero ya no, es mentira, como he comentado. Hay cada vez más discusiones sobre las independencias o autonomías lingüísticas y las lenguas oficiales y cooficiales, y estoy segura de que habrá más cambios en un futuro sobre esto. Y bueno, hasta aquí es todo. Muchas gracias. Espero que os haya gustado el vídeo, que tengáis un buen fin de semana y bueno, nos vemos la semana que viene. Un saludo.